Tiene complicado el caso de Antonio Vitale, el ex perito balístico del Poder Judicial, condenado en 2018 a 12 años de prisión, hoy con prisión preventiva en la Unidad Penal de Paraná, acusado de ser el cabecilla de una organización dedicada a la venta en el mercado negro de armas judicializadas. Exacto. Fue condenado por un tribunal integrado por los jueces Carolina Castaño, José María Chemes y Cristina Vandenbroek, y esa condena fue confirmada por la Cámara de Casación Penal en abril, el mes pasado, a mediados de abril, fue confirmada. Y la jueza Badano, en su voto, se refirió en términos muy duros hacia la intervención que tuvieron los abogados de defensores. Dijo la jueza: no puedo dejar de llamarle la atención a los letrados, ya que semejantes acusaciones, porque habían tildado de falto de imparcialidad al tribunal, no pueden ser invocados con ligereza e irresponsabilidad como una parte más de los agravios. Después los abogados contestaron que en realidad era una postura técnica, no estaban haciendo ninguna recriminación de ese tono. Bueno, Badano, la jueza Marcela Badano, entendió otra cosa. El tema no se terminó en la resolución de la Cámara de Casación Penal. Esto va a llegar a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia con un recurso extraordinario. Quien puede darnos detalles de este proceso y además de una nueva observación respecto de la falta de imparcialidad de una de las juezas que condenó a Vitale, esto es Carolina Castaño, es el abogado Damián Petenati, que está en contacto con la Radio Pública de Paraná. Petenati, Ricardo Leguizamón, Gonzalo Núñez, los saludan. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gonzalo y Ricardo? Muy buenas tardes. Bien, ¿cómo viene la presentación, el recurso con el cual ustedes intentan llegar al Superior Tribunal de Justicia? Y está bueno que cuente qué quisieron decir en aquella audiencia y qué respuesta le dan a lo que puso en la resolución la jueza Badano. Bueno, a ver, Gonzalo, en el escrito, digamos, donde se acude a la Cámara de Casación, se hicieron varias críticas a la sentencia. Una de ellas, quizás la más importante, es atacar justamente esa sentencia por considerarla arbitraria. Como vos y Ricardo estaban mencionando, lo que es la arbitrariedad de sentencia es una construcción doctrinal que viene ya desde hace muchísimos años por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que también ha sido receptada en diversos fallos. Uno de ellos es la causa Rivas, donde la primera condena a Liliana Rivas, que la entonces Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, que en aquella oportunidad actuaba atendiendo o resolviendo los recursos de casación, donde también se expuso se acogió ese planteo tildando de arbitraria aquella sentencia. Esto lo pongo meramente como un ejemplo. Y lo que se hizo justamente es criticar porque entendíamos que había y que hay pruebas que son determinantes para la suerte de Vitale y que deberían haber conducido a otra resolución, concretamente una sentencia absolutoria, y es por eso que se criticó o se la cuestionó por arbitraria. Pero esto de ninguna manera puede ser tomado como un ataque personal a ninguno de los jueces que condenó en su momento a Vitale. De hecho, si uno repasa el escrito o bien ve la grabación de la audiencia de casación, no va a encontrar pero la menor referencia o el menor adjetivo calificativo, descriptivo hacia ninguno de los jueces. Indicaron absolutamente todas las pruebas en las cuales entendíamos que no habíamos sido escuchados y que no habían sido ni valoradas ni refutadas, porque también hay que saber que el derecho de defensa en juicio no solamente comprende el derecho de hablar, de exponer, de presentar pruebas, sino que cuando son pruebas que son pertinentes, que son útiles y que se relacionan con los hechos que a un ciudadano se lo acusa,
para tener por justamente acreditado ese derecho de defensa y el derecho a ser oído, tiene que haber una contestación de parte del tribunal por qué justamente no nos asiste la razón. Es decir, si no se le va a dar la razón al imputado, si declaran imputados, sus abogados alegan sobre la prueba, bueno, en caso que no le den la razón, tienen que explicar cuáles son esos motivos, y en gran parte esto que entendíamos que estaba ausente, y por eso es que la atacamos por arbitraria, que esa sentencia. Ajá. Petinati, ahora agregan en esta nueva presentación un dato relevante para ustedes, que es lo que dijo la jueza, la entonces fiscal Carolina Castaño, cuando concursó para ser vocal del Tribunal de Juicio. A su entender, eso en ese entonces adelantó, hizo una declaración afirmativa sobre Vitale, ¿no? Exactamente. La semana pasada habíamos tomado conocimiento, se nos comentó de esas palabras utilizadas, como bien dijiste, en su momento era fiscal la doctora Carolina Castaño, y entendemos, más que entendemos, estamos absolutamente convencidos de que, promedió un claro adelantamiento de opinión sobre la causa, sobre el proceso. Y es por eso que también atacamos ahora nuevamente con esta nueva prueba por una intervención que entendemos que no debería haber sido tal de parte de la doctora Castaño, y que lo han privado a Vitale justamente de ser juzgado por un tribunal compuesto por 3 jueces cuya imparcialidad esté absolutamente fuera de toda duda. En esto hay que tener muy en cuenta que justamente la reforma procesal penal que ha habido en la provincia de Entre Ríos, justamente una de las cosas que más se buscaba, que más celo le puso de parte de la legislatura y los redactores del código y sus diversas y su reforma, es justamente que sobre todo en la instancia de juicio, que es el epicentro del proceso penal, es el momento cúlmine y más importante, los jueces que intervengan o que intervienen lleguen desprovistos pero de toda idea sobre el proceso, y es por eso que justamente una de las normas que obliga a un magistrado que es sorteado para intervenir en una causa y que faculta a la defensa es justamente impedir que actúe cuando ha emitido una opinión sobre el proceso. Petinati, para aclarar esto, esta entrevista personal en el Consejo de la Magistratura de la entonces fiscal Carolina Castaño ocurrió el 12 de junio de 2017, y ante una pregunta de Sergio Avero, el doctor Sergio Avero dijo que se está investigando también a quien ha pertenecido a la estructura del Poder Judicial, quien estaba encargado de la sección de efectos secuestrados que vendía armas a los delincuentes. Hablaba de Vitale, a quien después a Carolina Castaño le tocó juzgar, digamos. A ese adelantamiento de opinión hablan ustedes. ¿Se refieren ustedes? Exactamente. Más que una pregunta de parte del consejero doctor Sergio Avero, se trató de una exposición, como pusimos, motu propio de parte de la doctora Castaño. No es que se le preguntó concretamente sobre un caso o este caso en especial. Ella lo puso como ejemplo de una serie de observaciones que venía realizando sobre la crítica social o alguna crítica social al sistema de justicia, y justamente en esa exposición de la doctora Castaño puso este caso de manera indudable, no hay el menor atisbo de duda que se estaba refiriendo a esta causa, y lo puso como en términos asertivos. En términos asertivos, es decir que efectivamente se vendía armas en tribunales, y también en otro pasaje hace referencia en plural, donde también se incluye a nuestro defendido, y también mencionó que hay casos que son reales, dijo, es decir, el adelantamiento de opinión y la suerte, entendemos, de Vitale con esta opinión estaba absolutamente echada, digamos, desde el inicio del debate. Ahora, la opinión, ella era libre de dar esa opinión. El problema surge cuando ella se transforma en juez de juicio y tiene que juzgarlo a Vitale. Claro. Ahí aparece el problema.
Exactamente. Por eso también indicamos que entendemos que era un deber, y así lo dice el código, es un deber del magistrado excusarse, porque justamente es el magistrado quien sabe perfectamente si opinó o no opinó, o dio algún tipo de adelantamiento, opinión sobre el caso, y no nosotros, que nos venimos a entregar. Fíjense ustedes, justamente en esta instancia y de manera fortuita, de manera que por eso es esta la primera oportunidad que tenemos para hacer valer esto. Ocurre que ya no como recusación, sino pidiendo que se anule la condena, justamente porque, insisto, el derecho de todo ciudadano es que, al menos cuando la pena supera los 10 años, el pedido de pena supera los 10 años, tiene que ser juzgado por un tribunal compuesto de 3 personas desprovistas de todo tipo de ideas sobre el caso, de ideas que no surja del debate, porque estas opiniones no es que la tenía justamente fue antes del debate. Claro. Y ahora qué curioso, porque tampoco era fiscal de la causa, era Ignacio Aramberri el fiscal de la causa en ese entonces. Exactamente, ella en su momento ejercía funciones de coordinación. Exactamente. Pero independientemente de... Ahora, ahí tienen registros, esto es una desgrabación de lo que dijo en el Consejo de la Magistratura. ¿Hay un registro en video fílmico también para aportar en el...? No, es una grabación de audio, justamente al tomar conocimiento, pedimos de manera urgente, atento que nos veíamos muy cerca de copiar el vencimiento para la presentación del recurso, que solicitamos al Consejo de la Magistratura que se nos facilite una copia, y bueno, y así fue, se acompañó esa copia juntamente con el acta de entrega de parte del secretario del Consejo de la Magistratura. De manera que, entendemos, no va a haber ningún tipo de duda al respecto. Sabemos que los plazos para definir este tipo de presentaciones son ordenatorios, pero más o menos en cuánto prevén que se expida al respecto de su presentación a la Cámara de Casación Penal, de recurso. No, ahora la Cámara de Casación Penal lo que tiene que resolver es, porque juntamente con hay obviamente muchos otros planteos, tendría que ser una suerte de planteo preliminar. Entendemos que justamente de anularse por este motivo, que confiamos que va a ser así, no tenemos la menor duda por lo patente de que resulta el caso, ya devienen, no digo intrascendente, pero quizás sí abstracto, como se dice, y esto se presenta ante la Cámara de Casación, ya quedó presentado esta mañana. La Cámara de Casación tiene que resolver si concede o deniega el recurso, y en este último supuesto habría que ir ya en queja ante la Sala Penal, y de ahí, bueno, una serie de pasos hasta que finalmente se haga la audiencia. De manera que tenemos un tiempo que lamentablemente no puedo dar un digamos, actualmente. Ahora, la resolución en torno a la eventual anulación del juicio y condena, ¿lo va a resolver la Sala Penal? ¿Lo puede resolver la Cámara de Casación? ¿Sería la Sala Penal? No, esto tiene que, claro, esto lo resuelve el Superior Tribunal de Justicia, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, exactamente. Bien, no hay muchos antecedentes de anulación de juicio. ¿Vos te referís acá en la provincia? En la provincia. No, voy a decir, por esta causal concretamente desconozco, honestamente desconozco, pero sí a nivel nacional ya la Corte en 2 oportunidades ha tenido la oportunidad, valga la redundancia, de anular justamente sentencias donde ha habido una suerte de postura tomada, ¿no? Claro. Donde estrictamente haya habido opinión extrajudicial, porque acá lo que hay que entender es que es una opinión extrajudicial, y ese es precisamente el supuesto que contempla el Código en el artículo 38, inciso J, es muy claro, concretamente hace referencia a la opinión extrajudicial sobre el proceso, digamos, es un caso que comprende la norma totalmente. Ahora, no me imagino la reacción de la Corporación de los Magistrados. Sí, con la presentación anterior que hicieron ustedes, los trataron así desde la Cámara de Casación, no me imagino con esta nueva presentación. Esto lo que hay que entender es que esto no es un ataque personal hacia nadie, sea la doctora
Carolina Castaño, sea Iván Bernengo, sea Damián Petrelli, cualquier persona que eventualmente le toca juzgar un caso, tiene que llegar justamente con ese ánimo, con ese intelecto, o con ese estado espiritual, desprovisto justamente de toda duda sobre la imparcialidad. Acá no se trata de la doctora Carolina Castaño, que no una persona a quien por supuesto respetamos muchísimo, pero esto no quita justamente la invalidación de esa sentencia. Si a esto lo vemos como una cuestión personal o como un ataque, jamás vamos a terminar de comprender justamente la importancia que tiene la garantía de imparcialidad, que es una de las garantías más elementales del proceso penal. Y justamente con esa misma inteligencia es que se cuestionó la sentencia en su momento por arbitraria, pero este tipo de planteos de ataque, por ejemplo, de sentencia arbitraria, es algo absolutamente corriente, y el día de mañana tendremos seguramente otra causa donde también con toda convicción vamos a ver los mismos vicios, posiblemente, y el ataque va a ser, obviamente con las diferencias de un caso y otro, pero el ataque va a ser seguramente en los mismos términos, pues ya le decimos, es una construcción que viene elaborada por la Corte Suprema, y no utilizamos absolutamente nada cuando uno habla de valoración parcial de la prueba, y que eso justamente es una prueba de la ausencia de imparcialidad. Son lenguajes absolutamente común en el ejercicio de la abogacía, al menos en el ejercicio de la abogacía penal, de manera que no vemos los motivos por los cuales alguien se pueda sentir ofendido ni por aquel planteo que hicimos, ni tampoco actualmente por esto, porque acá lo que está en juego justamente son los derechos constitucionales del imputado, ni más ni menos. Bien, doctor Pettinati, gracias por este contacto con la Radio Pública de Paraná. No, por favor, gracias a ustedes.